Así que vamos a ir al meollo, si te parece. Venga. Y justo lo que estamos viendo este 2023 es un entorno macroeconómico muy complejo. O sea, si estamos viendo algo, los que estamos siguiendo el trading a diario y hablando con gente que está en el mercado, es como pues no sabes las direcciones del mercado, seguimos además con presión en los precios, datos que hablan de desaceleración económica. ¿Cómo ves tú la situación actual? Vale, es una buena pregunta. A mí me gusta mucho apalancarme en números por no decir, no, yo lo veo bien o mal, sino explicar el por qué, ¿no? Y al final, bueno, acabamos de recibir números de, por ejemplo, de inflación en Estados Unidos y me voy a referir a la economía estadounidense para ver un poco qué dirección coge todo, ¿no? Porque al final es cómo funciona el mundo a día de hoy. Entonces salió un 6,4, viniendo de un 6,5, ha sido un poco superior a la que realmente tenía que ser, ¿vale? Con lo cual estamos desacelerando, pero no a los ritmos que deberíamos. Y la subyacente pasó algo parecido, ¿vale? 5,6 viniendo de un 5,7. Es decir, tenemos una inflación pegajosa, ¿vale? Que nos cuesta liberarnos, sí, un poco más de lo que inicialmente pensábamos. Entonces, esto, no obstante, vemos que estamos desacelerando, con lo cual es una cosa relativamente buena, estamos en el camino, pero no obstante, vemos a la vez que todavía seguimos un 300% por encima del objetivo de inflación que tiene la Reserva Federal, ¿no? Que es un 2%. Y eso lo que lleva es pues, al señor Jerome Powell o desde la Reserva a decir, oye, vamos a seguir subiendo los tipos como teníamos planeado. Ahora ya no son cotas del 5 peladas, que todavía no estamos allí, pero van a llegar al 5,25, 5,5, dicen algunos, ¿no? Van a haber subidas, a lo mejor se especula que puedan haber subidas adicionales de 25 puntos básicos y que el punto terminal donde vamos a llegar va a ser pues, por encima del 5%. Esto es lo que decía Bullard, ¿no? Al final lo que vemos, y hablando de este contexto, José Antonio, era un poco que falta de consenso, empieza a haber un poco de falta de consenso dentro de esa mesa, ¿vale? De decisión. Y eso lo que lleva, lo que es realmente impactante aquí es que el mercado, ¿vale? O sea, está descontando como que en la segunda mitad de este 2023 van a empezar a haber bajadas de los tipos de interés, ¿vale? Por cómo se está comportando el mercado. Es decir, están descontando estas bajadas. No compran el mensaje de que la Reserva Federal diga, oye, nos vamos a quedar pues en estos niveles del 5% por arriba hasta que todo esto remita. No lo están comprando. Y eso yo creo que va a tener un impacto muchísimo mayor tanto en resultados empresariales como a nivel económico, como en lo que sea, respecto a lo que prevén los inversores, ¿vale? Entonces, por resumirlo mucho, la Reserva Federal tiene algo muy claro que va a impactar a todo el mundo. Primero a Estados Unidos, pero después a todo el mundo, ¿no? Que es que prefieren pasarse de restrictivos, ¿vale? Prefieren pasarse de frenada con la subida de los tipos, porque luego, si se cargan la economía, saben cómo reactivarla, porque tienen los mecanismos para reactivarla, que no llegar al objetivo ese y que la inflación remita, porque entonces tendrían un problema que no tienen las herramientas para solventar. Con lo cual, el mercado está esperando, vale, ¿cuándo va a ser ese momento punto pivote para decir empiezan a bajar? Y el señor Powell está diciendo, no, es que no hay ese punto pivote, ¿vale? Ya no es la velocidad con la que hemos subido los tipos, que la galleta nos llegará, porque todavía no ha llegado entera, nos llegará la galleta, sino el tiempo en el que vamos a estar en esos niveles, ¿vale? Eso es lo realmente más importante. ¿Y cuándo bajarán? Pues depende muchísimo del objetivo o de cómo se concatenen los objetivos que están marcados de inflación. Si llegamos pues, por debajo del 4, pues empezará a aflojar un poco, si llegamos al 2, pero queda mucho trabajo y esto no se estima que pase hasta 2024. O sea que turbio. Y mientras tanto, Uri, ¿cómo protegerías el capital, tu capital a día de hoy? Para proteger el capital, bueno, si vemos un poco las diferentes clases de activos que existen hoy, por ejemplo, nos vamos a la bolsa, ¿no? Pues a lo mejor renta variable, ahora hablo de la bolsa americana, que si hablamos de la bolsa china, pues sería algo bastante distinto ahora mismo, pero la bolsa americana, pues técnicamente puede tener un aspecto positivo, hemos roto pues un canal bajista, a lo mejor estamos pues un poco hypeados, ¿no? Que digo yo, en plan, hostia, a ver qué ocurre, pero a nivel de análisis fundamental no existen, digamos, motivos para pensar en aspectos positivos de recuperación, ¿no? Entonces, las políticas monetarias, como estábamos comentando ahora, siguen siendo restrictivas, con lo cual van a seguir las subidas de los tipos y esto va a impactar sí o sí en los resultados de estas compañías, en los resultados empresariales, con lo cual sus acciones, mucho o poco,
se van a ver afectados. Con lo cual, la renta variable en este momento americana no sería, para mí, una forma de proteger el capital en este momento concreto, ¿vale? En este momento concreto del... Una forma a lo mejor positiva o buena, perdón, de proteger el capital sería la renta fija. Bono americano, por ejemplo, estamos viendo pues, el bono americano a 10 años, que está pues, en el 4%, ¿no? Pues a lo mejor puede ser un buen momento para colocar parte de ese capital y obtener esa rentabilidad al 4% y en función de cómo vayas viendo la evolución del mercado, pues salir de allí y tal. Pero sigue siendo un muy buen activo que está dando unos muy buenos rendimientos y tenemos la previsión de que el precio del dinero seguirá encareciéndose. Con lo cual yo considero que puede ser una buena opción, ¿vale? En este momento del mercado. Y otra forma de proteger el capital, yo te diría... Estás hablando, Uri, de renta fija a vencimiento. Sí. A vencimiento, correcto. Y otra forma que podría ser una muy buena forma también de proteger o estar protegido en este momento concreto es el inmobiliario, ¿vale? Yo personalmente pues estoy invertido en el inmobiliario. Es una muy buena cobertura contra la inflación. Los activos reales siempre, más el inmobiliario, se comportan muy bien en periodos inflacionistas. Es un tipo de inversión que te da cash flow y es algo muy bueno, sobre todo en periodos de crisis, porque necesitas más liquidez, etcétera, etcétera, con lo cual eso lo puedes utilizar y te puedes salvar también de otras cosas. Y además es un mercado que hasta hace relativamente poco apalancarse, es decir, coger financiación para poder entrar, era prácticamente gratis, ¿vale? Estaban unos tipos, digamos, de interés súper bajos y en un periodo de inflación poder obtener una hipoteca a tipo fijo lo que te permite es que a medida que va avanzando el tiempo, pues cada vez sea más fácil pagar esa deuda, que es a tipo fijo, no a tipo variable, que entonces ya es otra historia. Luego, si quieres, entramos más en detalle en la parte inmobiliaria, pero si ahora tuvierais que entrar, la cosa cambia un poco, ¿vale? Porque Uri, los precios... Mira, están haciendo una pregunta, porque es verdad que luego vamos a entrar ahora, te lo digo porque vamos a entrar en detalle Perfecto. En inmobiliario, en financiación en el inmobiliario, que además tú eso lo tienes bastante, o sea, es un tema que te sientes cómodo. Pero sí que nos está preguntando Juan Pablo, y esto yo creo que seguro que a lo mejor otros oyentes sí que lo tienen esa duda en cuanto al concepto de renta fija en un periodo de inflación. A lo mejor por explicarlo de una manera que la gente pueda entender, porque la gente dice, pues justo ahora con inflación, renta fija. O sea, hay que, por eso creo que sí que es interesante decir que la renta fija no es fija. Sí, efectivamente. Al final hay mucha gente que se piensa que con la renta fija tú estás cogiendo simplemente pues a un valor, a un rendimiento y que al vencimiento pues obtienes todo lo demás, ¿no? Pero al final con ese activo tú puedes ir viendo cómo evoluciona el mercado. Tú sabes que al final pues digamos el bono pues tiene un precio, ¿de acuerdo? Y una rentabilidad. Y si la rentabilidad pues va en aumento, pues entonces el precio baja y viceversa, ¿no? Con lo cual, con eso es donde puedes jugar realmente y donde es interesante pues poder operar y ver que en función de si está subiendo o está en un momento bueno, que ahora es el caso, ¿vale? Pues aprovechar esta subida y luego cuando empiecen a cambiar las condiciones del bono, pues poder salir de allí y haber tenido un muy buen rendimiento con un, digamos, con un riesgo prácticamente cero, porque estamos hablando del tesoro estadounidense, que podría ser pues, el más solvente del mundo, ¿no? Con lo cual, se trata de hacer esta estrategia, no de ir simplemente, oye, a ver el concepto más básico de la renta fija, sino de poder jugar con ella en función del momento del mercado en el que estamos y de salirse cuando toca. Perfecto, perfecto. Yo creo que ha quedado muy claro. Y hablando de valores defensivos, o sea, porque, claro, has hablado de, me ha parecido muy interesante el inmobiliario, capítulo especial que vamos a dedicar, pero claro, cuando uno habla de valores defensivos en el mercado financiero, en bolsa, tradicionalmente, pues ¿de qué hablamos? Pues de oro, de plata, francos suizos, tú que estás en Suiza, ¿no? Sí. Si no me equivoco. ¿Qué opinión tienes tú de esto, Uri? O sea, vale. De estos activos tradicionalmente defensivos. Es una muy buena pregunta. Al final, se llaman activos tradicionalmente defensivos, en el caso, por ejemplo, sobre todo del oro y la plata, hablando del oro, porque en periodos de crisis, periodos inflacionarios sobre todo, donde hay una pérdida del poder adquisitivo, históricamente han tenido un buen comportamiento, ¿vale? No solo por eso, sino que también los inversores encuentran en ese tipo de activos una descorrelación total con los activos financieros. Con lo cual esto también te da pues, una diversificación adicional y puede ser una buena opción en estos momentos, ¿no? Al final, si miramos un poco el comportamiento del oro en los últimos 5 años,
pues veremos que ha, por decirlo de alguna forma, ha lateralizado, ¿vale? Con sus subidas y sus bajadas, pero digamos que hoy el precio de la onza pues está más o menos pues, en los mismos niveles que estaba hace 4 o 5 años. Lógicamente esto... Con toda la inflación que ha habido, o sea, y Sí. el precio se ha mantenido. Eso es, exactamente. Entonces, claro, eso ya te dice, como decías bien, José Antonio, te da pistas, ¿vale? Te da pistas de que puede ser una buena opción, pero también depende del momento y de la estrategia. Estos datos que estamos hablando, lógicamente, son contra, o sea, comparándolo contra el dólar americano, ¿vale? Si lo comparas contra otra divisa, por ser el euro o ya si nos vamos a cosas por el peso argentino, etcétera, etcétera, pues habrá tenido comportamientos mejores, ¿vale? Pero lo vamos a comparar contra la divisa más fuerte, que sería el dólar americano. Entonces, aprendemos esto, ¿no? Que hay que utilizarlo en ciertos momentos. Por ejemplo, el oro tuvo digamos, un comportamiento buenísimo, digamos, prácticamente antes, bueno, cuando ocurrió toda la parte de pandemia, cuando el mercado ya descontaba toda la parte de la inflación, pues el oro empezó a tener un muy buen comportamiento. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que sale todo el tema de las vacunas, etcétera, etcétera, y ya empiezan a entrar políticas monetarias restrictivas por parte de la Fed, pues el dólar empieza... Bueno, primero que el mercado ya se pone optimista, sale del valor refugio y entra otra vez de nuevo en la renta variable, pero ya cuando la Reserva Federal empieza a implementar políticas monetarias restrictivas y el dólar empieza a endurecerse y a hacerse más fuerte, pues vemos que el oro entonces se vuelve más débil, ¿no? Entonces es cuando baja. Con eso, lo que decimos es que es una buena opción, pero hay que ser muy consciente de cuándo hacerlo y solo por estos periodos concretos. Normalmente la gente que lo tiene como un activo permanente dentro de su cartera no está mal, pero es algo que puede funcionar muy, muy a largo plazo, muy a largo plazo, ¿no? Y con una exposición relativamente pequeña, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo en este momento concreto, en vista de la expansión abrumadora de la masa monetaria que ha habido y el impacto que puede tener sobre la economía, pues no lo vería una mala opción, ¿vale? No lo vería una mala opción, pero simplemente pensando siempre más en el largo plazo porque es muy difícil encajar los momentos correctos. Y preguntabas también, José Antonio, pues con el tema de la plata, ¿no? Pues la plata tiene una filosofía muy parecida a la del oro, con una volatilidad, yo diría que bastante mayor, y que si tú miras, pues el resultado también ha lateralizado mucho en los últimos 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Entonces es un poco la misma perspectiva, pero en el caso de la plata hay cosas interesantes y es que, por ejemplo, ahora, pues con todo el tema de la transición energética y tal, estamos viendo industrias como la solar fotovoltaica, pues que empieza a tener tirada, ¿vale? También de la plata y eso también pues, puede ayudar al activo a revalorizarse bastante. Pero bueno, es un poco la misma historia que con el oro, ¿vale? En relación con el oro, justo lo que estabas comentando, sé que vas ahora a hablar de los francos y de las distintas divisas, pero antes de esto, justo lo que comentabas del comportamiento del oro, que además has dado, creo que las dos claves, pequeñas cantidades y a muy largo plazo. Digo esto porque recuerdo un artículo que además me lo recomendó Eduardo Bolinches, saludos desde aquí, Eduardo, en el que comparaban el precio que sale en el Quijote de lo que suponía alquilar una burra para hacer un trayecto. Bueno, pues pusieron los comparables más o menos de manera similar en lo que sería hoy alquilar pues un caballo y lo pagaban en oro y el precio era exactamente el mismo. O sea, y hay varios artículos también que hacen ejemplos de este tipo con transacciones que se hicieron en oro hace 500 años poniendo comparables similares y es increíble, pero el valor se mantiene. O sea, entonces, pero claro, estamos hablando de pequeñas cantidades, no patrimonios enteros y en un larguísimo periodo de tiempo. O sea. Efectivamente. Sí, a la pregunta de si vale como valor refugio, pues efectivamente depende de las necesidades que tengas, que sean de preservar ese capital, pues puede funcionar en el largo plazo, exacto. En el corto plazo, pues puede tener esos vaivenes que comentábamos, efectivamente. Y algo parecido, yo creo que ocurre con el franco suizo, ¿vale? Que al final es que te iba a preguntar, dice, ¿y en divisas, Uri, qué hacemos? O sea, pues claro, ya el capital que tengo, ¿qué lo meto? Ahora podemos hacer esto. Hace 10 años, 15 años no se podía, ¿no? Pero ahora puedes decir, oye, pues ábreme una cuenta en francos suizos o en dólares. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, yo personalmente, y esto ya es mi historia personal, pues... Que nadie tome esto como recomendaciones. Estamos hablando de las cosas que hace cada uno y al final hay que tener muy en cuenta las circunstancias de cada uno. Pues Uri vive en Suiza, o sea, digo esto para que cada uno contextualice con sus decisiones, ¿no? Sí, no, totalmente.
al final yo personalmente tengo francos suizos porque vivo en Suiza, pues ya de paso aprovecho y parte de mi, digamos, de mi liquidez está en francos suizos. De hecho, hice un movimiento hace unos meses donde yo tenía pues liquidez en euros y viendo la pérdida de poder adquisitivo que podía tener, hice pues digamos, una compra de franco suizo con ese euro. La verdad es que me salió muy bien en ese momento, ¿vale? Pero seguimos un poco en la misma historia, en la misma dinámica, ¿vale? El tema del franco suizo, si tú estás buscando, porque aquí estamos hablando al final de valores refugio, ¿vale? Y un valor refugio, buscar una divisa como un valor refugio puede ser una idea temporal, ¿vale? Que se puede utilizar en un momento concreto, con una temporalidad concreta, pero hay que tiene unos ciertos riesgos también, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso me ha funcionado en un momento puntual, pero si voy a buscar un refugio en el medio plazo, a lo mejor estoy asumiendo demasiados riesgos. En el caso del franco suizo, estás asumiendo un riesgo geopolítico. Porque si estás saliendo del dólar americano o del euro, ¿vale? O la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, para ir al franco suizo, estás yendo pues, a depender del Banco Central Suizo. Que al final, aquí ya entra una parte de tu confianza que tengas geopolítica en lo que vaya a ocurrir con ese Banco Central. Es un Banco Central más pequeño, entre muchas comillas, ¿vale? Aunque es colosal, pero que pueda ser más ágil y eso te puede dar cierta confianza, pero también te la puede liar, ¿no? En algún momento concreto. Con lo cual, yo creo que sí que te puede valer para momentos, lo que decíamos antes, para momentos concretos, de decir, pues oye, en este momento yo veo que el euro se va a devaluar X y que a lo mejor en Suiza pues están haciendo las cosas de forma mejor, porque cuando toda la Unión Europea estaba con una inflación pues tirando, estoy hablando de medias, pero estaba en camino al 10% de inflación, en Suiza estaban en el 2-3%, ¿vale? Máximo. Con lo cual dices, hostia, pues a lo mejor sí que interesa estar ahí. Pero yo insistiría, estás asumiendo un riesgo geopolítico, ¿vale? Que tienes que ser consciente y se tiene que basar en tu confianza. Yo, en mi caso personal, para estos meses lo he hecho, ¿vale? ¿Lo haría a largo plazo? No lo sé. Yo creo que no, ¿vale? Me lo pensaría. Pues justo en relación a esto nos está preguntando Juan Pablo, saludos, de cómo protegernos frente precisamente a riesgos geopolíticos. O sea, y habla pues del contexto de guerra comercial, bueno, ya más que comercial, ¿no? Entre China y Estados Unidos, todas esas tensiones geopolíticas. ¿Cómo nos recomendarías ahí o qué visión tienes tú a la hora de tener una protección geopolítica en tu inversión? Sí, es una muy buena pregunta y muy difícil de responder, porque al final... Yo creo que él va por el dólar, porque está preguntando ahora, ¿alguna opinión del dólar de Hong Kong? Bueno, tienes que ir a aquellos activos que consideres que estén más respaldados o que menos riesgo puedan tener. En mi caso personal, yo tengo una muy buena, digamos, opinión sobre los activos reales, ¿vale? Normalmente los activos reales, aquellos que están descorrelacionados de los mercados financieros, etcétera, etcétera, pueden suponer un menor riesgo o le puedes dar una mayor confianza porque sabes que pues pase X o pase Y, a lo mejor eso seguirá allí y seguirá pues, el mercado activo, etcétera. Con activo real me refiero a el oro es un activo real, por ejemplo. La plata es un activo real. El inmueble es un activo real, ¿vale? ¿Los bienes de lujo los incluirías, Uri? ¿El qué? ¿Perdona? ¿Los bienes de lujo los incluirías, Uri? O sea, por ejemplo, los relojes. Qué buena pregunta. Pues la verdad es que se han protegido históricamente muy bien. Te digo porque es que hay algunos que nos gustan los relojes, pero no llegamos a tener el valor. O sea, es más un valor emocional y de hobby que de inversión, ¿no? Pero claro, ir a un experto como tú decirnos que puede ser una inversión. No, yo experto nada, pero con el tema de los relojes yo tengo como una especie de no discrepancia, porque sí que veo que puede ser un activo bueno, pero en realidad el reloj, yo lo estuve estudiando un tiempo y si tú quieres tenerlo en condiciones, pues invertir, ¿no? Yo qué sé, en un Philip Patek o en un Rolex o lo que sea, ¿no? Tienes que tener en cuenta que para gastarte, pues yo qué sé, 50.000 euros en ese activo requiere un mantenimiento y ese mantenimiento en esas casas concretas es caro. ¿Vale? No todo el mundo lo mantiene, que esta es otra historia. Pero si quieres hacerlo by the book, deberías mantenerlo. Y ese mantenimiento es lo que tienes que, suele ser bastante caro, tienes que ver que realmente seas inferior a la revalorización que pueda tener ese activo en el momento del mercado. Con lo cual, sí que puedo ver
que tiene sentido la inversión, pero cuando haces los números tienes que hacerlos muy bien y conocer súper bien lo que estás comprando porque te puede salir el tiro por la culata, que es lo que le pasa a mucha gente que entra sin mucho conocimiento en plan, pues mira, yo me pillo un Rolex y seguro que se revaloriza. Bueno, cuidado, puede ser que sí, pero no hay que hacerlo a lo loco. Pero el tema del lujo es algo que me llama muchísimo la atención y que se ha comportado siempre muy bien en tiempos de crisis. Así que yo lo miraría también con cariño.